Nos encontramos en la localidad de Frailes, una localidad, un pueblo situado en la Sierra Sur de Jaén, y verdaderamente bello. Nosotros, bueno, hasta hace un año no habíamos venido, pero bueno, ya hemos venido 4 o 5 veces y cada vez que venimos nos gusta más, ¿no? Y ahora mismo tenemos aquí a nuestra derecha a la cronista oficial de la localidad de Frailes, María Teresa Murcia Cano. Bueno, María Teresa, encantado. Mucho gusto. Bueno, nos gustaría que nos dijera, Frailes, de qué época nace, cuándo se enclava en el tiempo. Bueno, pues los primeros restos de los que tenemos noticias son prehistóricos. La conocida como Venus de Frailes, que no estamos seguros si es una Venus prehistórica, parece que sí es prehistórica, aunque se retocó, ha sido retocada con hierro un poco después, no estamos seguros, pero sí que estamos orgullosos de ella. Y donde aparece sí que hay restos de un antiguo templo o de alguna construcción prehistórica muy primitiva. Esas son las señas de identidad más antiguas que tenemos. Como luego tenemos aguas sulfurosas, donde hay aguas medicinales sulfurosas sobre todo, que en la mayoría de las zonas, pues estaba Roma. Y sí que hay también, no hay ninguna construcción ni nada, pero sí que hay restos de cerámica romana esparcida por el término de Frailes. Luego ya estuvieron Roma y estuvo los musulmanes. De aquí de Frailes sabemos que hubo un alfaquí que predicaba en la mezquita mayor de Alcalá la Real y que procedía de Alfrayás. De ahí el nombre de Frailes y no saber exactamente cuál es el origen de ese nombre. Puede que anterior a ese alfaquí fuese una propiedad de los frailes calatravos que tenían grandes propiedades en Castillo de Locubín y que esas propiedades llegaran hasta lo que hoy es esta zona de Frailes y que le llamaran de los frailes, huerto de los frailes. Pero en realidad no lo sabemos. Y yo he preguntado a insignes arabistas y me dicen que Alfrayás no saben lo que es ni de dónde viene Frailes, que parece más íbero más que musulmán el nombre. Luego también nos has comentado que por aquí, por la zona de la sierra, hay muchísimas cuevas, ¿no? Sí, hay muchísimas cuevas y tenemos constancia de restos líticos en esas cuevas. Pintura que sepamos no, pero sí que estaban habitadas desde la prehistoria. Esto es terreno triásico, kárstico, y entonces pues hay muchas cuevas, el agua ha ido formando muchas cuevas y ahí sí que vivían hombres prehistóricos, que luego paradójicamente han sido reutilizadas y tenemos una zona, la calle Cueva, donde las casas son entre casa y cueva, son todas particulares excepto una. Además, por la construcción urbanística que tenemos del pueblo, ¿se puede situar esto, lo que es el urbanismo en la época árabe? Sí, indudablemente. Las calles en Cizá, además, antigua alquería dependiente de Alcalá de Benzaide, luego Alcalá la Real, a media ladera, en torno a una fuente, la fuente de nacimiento, y a esa media ladera se va conformando el pueblo hacia abajo, ¿no?, hasta llegar al río. Y esa es la estructura básica que seguían las alquerías musulmanas. Además veo que este pueblo tiene muchísimas sombras. Sí, si es que ya lo dice nuestro escudo, ¿no? El lema de nuestro escudo dice privilegio de la naturaleza, porque aquí lo que más tenemos es agua, vegetación y un clima en verano verdaderamente extraordinario. De día sí que hace calor, pero de noche baja mucho la temperatura y se está extraordinariamente bien tomando el fresco y en las casas. Aquí, bueno, las casas modernas ya, al ser una construcción más ligera, sí que cala más el calor, pero en las casas viejas siempre hemos dormido con alguna manta o alguna corcha, porque hace frío, fresquito, no frío. Pues la verdad que a mí me da envidia porque yo en mi pueblo, vamos, allí es que nos asamos, O sea, es que... Bueno, pasando ya la época árabe, nos situamos ya en el 19 y el 20. Cuéntanos más o menos, Frailes en aquel momento, ¿qué posición tenía? Bueno, durante el siglo XVI, Frailes en la zona esta de Frailes es conocida como el sitio de Frailes. Y consta en los libros de actas del archivo de Alcalá la Real que había 16 vecinos. Vecinos quiere decir que pagan impuestos, pecheros. Viviría más gente, pero a lo mejor eran pobres de solemnidad y entonces esos no pagan. O sea, 16 que pueden ser unas 600, entre 600 y 800 habitantes en el siglo XVI. Será en el siglo XIX cuando Frailes alcance el máximo de población, que son unos 3.000 y algo de habitantes, y gracias a las leyes de la reina Isabel II, y a los 3.000 habitantes que tenía, logra su independencia de Alcalá la Real.
Y entonces el 25 de diciembre de 1835, prácticamente en el 36, se independiza de Alcalá la Real con el título de villa y empieza su andadura ella sola hasta hoy en día. Vamos a ver, ahora mismo hemos visto que el mayor patrimonio de lo que es Fraile es, digamos, el propio pueblo, el propio entorno en sí, ¿no? Todo el casco, porque vas andando por estas callejuelas y como ya te digo, a mí la sombra me gusta mucho y el agua, pero aparte de eso, he visto que hay algunas casas modernistas, además algunas muy singulares, y luego también lo que es la ermita y lo que es la iglesia. Sí, es nuestro principal patrimonio. Estas dos casas de estilo modernista que son de finales del 19, pero principios del 20. Una la manda a construir un médico muy importante que remanecía de aquí de Fraile, un otorrino muy importante de Granada, que era don José Escribano. Hace que venga hasta Fraile un maestro de albañilería de Alcalá la Real, de Manuel La Morena, y construye una casa donde el color y la azulejería de mensaques sevillanos pues cobra gran importancia, junto con la escalera y la reja. Fue durante la Guerra Civil, esa casa hizo de hospital de sangre, y como habían pasado muchas desgracias en esa casa, el dueño la vende y la compra un médico que también fue un médico muy importante de mucha tradición aquí en Fraile, que fue don Fermín Medina, y esa es conocida, aunque es la casa de don José Escribano, pero en el pueblo es conocida como la casa de don Fermín el médico. Esta que tenemos aquí la manda a construir el deán de la Catedral de Madrid, Mudarra de apellido, don Ezequiel Mudarra, que aunque había nacido en una aldea de Alcalá, en Charilla, pero los padres eran de Fraile, él se bautiza aquí y él siempre quiso tener una casa en Fraile. Compra los terrenos y se hace esta casa, donde también aquí la fachada es muy sobria. La rejería es lo que cobra mayor importancia, siendo de los hermanos Lopera de Alcalá la Real. Si os fijáis, es una fachada muy limpia, no hay casi nada y son los hierros los que tienen importancia. Esta casa, el deán se la dejó a su familia y por dentro ha sufrido algunas transformaciones, pero lo importante que es esa escalera de mármol y los mensaques sí que se mantienen. En otro tiempo tenía hasta cuadros procedentes de los palacios de Madrid, porque el deán de la Catedral de Madrid había sido el confesor de la hermana de Alfonso XII, Eulalia de Borbón. Y parece ser que le hizo algunos regalos, entre ellos cuadros de los infantes y otras cosas. ¿Y la iglesia? La iglesia, tanto Frailes como Alcalá la Real, Castillo de Locubín, Priego, Carcabué y No Alejo, no pertenecían al obispado de Jaén, sino que cuando Alfonso XI conquista Alcalá la Real, le cambia el nombre, le pasa de Alcalá, Fortaleza de los Banusay, le cambia el nombre por Fortaleza Calá del Rey, la Real. Y no se conforma solo con cambiarle el nombre, sino que además la dota de una abadía de patronato real, dependiente de Toledo. O sea, nosotros nunca hemos dependido del obispado de Jaén hasta que en 1851, con la reina Isabel II, desaparecen las abadías regulares y pasamos al obispado de Jaén. La iglesia es anterior, puede que sea del siglo XVI. Las noticias que tenemos es que es del XVI. Había una pequeña ermita consagrada a Santa Lucía, porque los sastres alcalaínos dan dinero para que se funde. ¿Por qué Santa Lucía? Para un sastre ver bien es fundamental, porque si yo no veo bien y no había gafas, pues tenemos que buscarnos a alguien que nos proteja la vista. Entonces parece ser que dieron mucho dinero para que se construyera la ermita de Santa Lucía. Y luego ya pasa a depender primero de la abadía, se le hacen distintas, conforme iba creciendo la población, había que hacer más grande la ermita. Entonces se van haciendo obras de ampliación de la nave principal, porque es una nave estrecha, porque hay que adaptarse al terreno, pero larga, porque se iba abriendo hacia ahí, que era donde había más terreno. Como obras principales de arte, pues conservamos la pila bautismal procedente de la iglesia de la Mota, que a finales del siglo XVII se traslada aquí a Fraile, y es donde nos hemos bautizado pues todos los fraileros.
Y luego hubo una cabeza de San Juan Bautista de Valdés Leal que desapareció, una Virgen de los Dolores atribuida a los moras o al círculo de los moras granadinos, que también desapareció, y luego pues nos hemos ido haciendo de un pequeño patrimonio, una nueva Virgen de los Dolores, un Jesús Nazareno del siglo XIX, hemos comprado también una nueva cabeza de San Juan Bautista, pero que ya no es de Valdés Leal. En fin, que la iglesia se ha ido poco a poco haciendo un patrimonio. Lo mismo que logramos también una reliquia de Santa Lucía que pedimos a Italia y que el Vaticano nos concedió y que las conservamos aquí. Otra cosa que me llama la atención ya para finalizar es que aquí tenéis un producto turístico que yo creo que es único en la provincia de Jaén. Vamos, yo lo conozco por anteriores veces que he venido y que me han comentado, que es el necroturismo. Sí, sí. Explícanos qué es el necroturismo. Pues el necroturismo es un producto turístico muy de moda que consiste en visitar los cementerios. Claro, bueno, si la visita al cementerio supone primero que te puedes encontrar con una serie de obras de arte totalmente desconocidas, ¿no?, para el gran público. Unas veces religioso y otras veces arquitectónico. Unas veces son esculturas, pero otras veces son esas casetas que se hacen o pequeñas ermitas. Entonces te encuentras con un patrimonio desconocido. A veces están situados en unos lugares verdaderamente espectaculares, con unas vistas magníficas. Pero es que además estos lugares dan un sosiego y una tranquilidad. Ahora que está tan de moda el yoga, pues a veces, bueno, si tenemos yoga en nuestros cementerios y además nos permite conocer nuestro patrimonio cultural, entonces uniendo todas esas cosas, viendo lo bonito del sitio, viendo que tenemos documentado desde que el cementerio que estaba al principio aquí en la iglesia se traslada allí en el 19, que tenemos alguna que otra obra de arte, tenemos una capilla gótico revival precisamente del deán de la Catedral de Madrid que quiso enterrarse allí, más toda la serie de leyendas que tenemos de los espiritistas. Aquí los espiritistas y los masones tuvieron mucha importancia, y aunque ya los cementerios están los dos juntos, sí que hemos conservado el cementerio de los espiritistas hasta no hace mucho separado por una valla. ¿Sí? Que cuando vas leyendo las lápidas te das cuenta de que aquello está entre los espiritistas y los masones, y la lectura de verdad que merece la pena. De eso hablaremos más adelante en nuestra sección de mitos y leyendas. Bueno, María Teresa, encantada de conocerte y comprendemos por qué eres la cronista oficial. Conocimientos te sobran.